Acústica Noticias presenta Acústica Rural, el informativo con los pies en la tierra. Conducen José Luis Reyes y Armando Soto. ¿Qué tal? Muy buenos días, amigos de Acústica Rural. Somos la primera cadena de radio rural en México. Gracias por acompañarnos en esta jornada en donde tenemos para usted lo más importante de la información que se genera en el sector de la producción primaria y agroindustrial. Como cada mañana, saludo con mucho gusto a mi compañero y amigo, el médico veterinario Armando Soto Ordaz, que continúa en una posición remota. ¿Cómo estás, Armando? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos como siempre. ¿Qué tal, José Luis? Muy buenos días, apreciable auditorio que nos ve y nos escucha a lo largo de la República Mexicana a través de la plataforma de Acústica Rural en Ciudad de México, Ciudad de Guadalajara, Jalisco, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, en la parte norte del estado de Veracruz, Tantoyuca, Sierra Norte de Puebla, Chilpancingo, Guerrero y en Peto, en el estado de Yucatán. Y saludamos con gusto también a los amigos que nos ven a través del canal 13.1 de Albavisión en el sur, sureste, centro, occidente y noroeste de la República Mexicana, y a todos los amigos involucrados en este sector primario, la producción de los alimentos. José Luis, tenemos entrevistas de interés para nuestros amigos, a nuestro auditorio. Así es, Armando. Como usted lo recuerda, a partir del 1 de enero de 1994 entró en vigor el Tratado de Libre Comercio para América del Norte, firmado entre México, Canadá y los Estados Unidos. Hace 27 años que México es pionero precisamente en la conformación de estos acuerdos comerciales que ahora se han extendido con muchísimas naciones. México es de los países que más acuerdos comerciales tiene. En aquel lejano ya 1994 se hablaba muy poco de aspectos como la sanidad y la inocuidad de los alimentos. Al principio, el Tratado de Libre Comercio lo único que procuraba era la desgravación arancelaria. Sin embargo, a lo largo de estos 27 años, es un mundo que ha adquirido una especialidad muy importante. Me refiero al hecho de que lo que se envía de México a sus vecinos del norte, Canadá y Estados Unidos, y viceversa, tiene que estar sujetos a normas muy claras y específicas en torno a que entren a los tres países que forman parte de este acuerdo, que se modernizó en el 2020 y parte de este 2021. Las reglas del juego han cambiado notablemente y ahora la sanidad, la inocuidad juegan un papel trascendental. Y de ello vamos a hablar con el maestro José Luis Lara de la Cruz. Él es director de Inocuidad Agroalimentaria, Operación Orgánica y Plaguicidas de Uso Agrícola del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, el SENASICA. Maestro Lara de la Cruz, muchas gracias por tomar la llamada de Acústica Rural. Buenos días. Muy buen día, querido don José Luis Reyes. Muy buen día, querido Armando Soto. Un gusto saludarlos, saludar a todo su auditorio que nos acompaña desde toda nuestra bella República Mexicana. Muchas gracias, maestro Lara de la Cruz. Bueno, y coméntenos, recientemente, hace unos cuantos días, se llevó a cabo una reunión con especialistas en sanidad e inocuidad agroalimentaria del Canadá. ¿Por qué es importante tener un acuerdo de este tipo con ese país, pues relativamente cercano a nosotros? Geográficamente hablando, claro. Lo comentabas muy bien, querido José Luis. A razón de la firma de los tratados de libre comercio, es fundamental que nuestro país, México, fortalezca la relación que tiene con diversos países y en este caso, muy específicamente con Canadá. Se llevó a cabo un seminario virtual en donde expertos de ambos países llevamos a cabo un intercambio de experiencias, procedimientos, capacidad instalada para realizar la vigilancia y monitoreo de contaminantes en productos agroalimentarios, así como la normatividad que aplica en materia de inocuidad entre ambos países, conocer los sistemas de inocuidad tanto de Canadá como de México. Muy importante. ¿Qué temas en concreto, maestro José Luis Lara de la Cruz, se abordaron en este seminario? Fueron temas específicamente técnicos, dado que la Secretaría de Agricultura, a través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, el SENASICA, en este caso con la CFIA, por sus siglas en inglés, que es la Canadian Food Inspection Agency, la Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos en Canadá, establecimos temáticas entre las que destacaron, primero, cómo funcionan los sistemas de inocuidad de Canadá y los sistemas de reducción de riesgos de contaminación. Personal técnico, cómo se lleva a cabo la vigilancia de los productos agroalimentarios durante el proceso de producción primaria, cuáles son los aspectos normativos que rigen la aplicación de medidas y procedimientos tanto de México y Canadá, y por supuesto, hoy día algo que es fundamental para todos los países,
el uso de las tecnologías de la información, así como la comunicación denominadas en nuestro país TICs, de manera internacional como TICs, y que hoy día se usan para la operación de cada uno de los programas a nivel nacional e internacional. Maestro Lara, en estos trabajos que han hecho con Canadá, México, seminarios, y también ver los problemas de sanidad que pueden ocurrir tanto en México como en Canadá, ¿cuáles son estas regulaciones que se han hecho entre estas dos naciones? Sí, claro, miren, Canadá a partir del año 2020 actualizó su regulación y fue muy específico en un aspecto muy fundamental. Estableció que todos los productos, y en este caso los productos mexicanos que ingresen a Canadá, deben contar con sistemas de reducción de riesgos de contaminación. En una primera etapa lo estableció para 2 productos, cilantro y melón cantaloupe. Es así que hoy por hoy Canadá, para que aquellos productos que quieran ingresar a ese país, deben de contar con sistemas de reducción de riesgos de contaminación. Lo destaco porque es una manera de que la CFIA reconozca la importancia que tiene el sistema de reducción de riesgos de México hacia la exportación de estos 2 productos. Importante. En este caso, José Luis, ¿por qué se toma como punto de partida el cilantro y esta variedad de melón? Algo que nos comunicó la CFIA es que estaban haciendo una evaluación en relación asociada al riesgo. Estos 2 productos, tanto melón como cilantro, son productos que debido a su producción, que son productos que se dan a ras de suelo, obviamente tienen una contextura diferente a la producción de árboles frutales, por ejemplo, y entonces, en valoración del riesgo y sabiendo que Senacica tiene un valor importante para la producción de estos 2 cultivos y que hay un avance importante en el sistema de reducción de riesgos de contaminación, los tomaron como base para poder empezar a aplicar sus regulaciones de productos que van a exportación a ese país. Ahora, ¿cuáles son los elementos más importantes que incluye este sistema de reducción de riesgo en la producción de alimentos frescos y procesados? Maestro Lara de la Cruz. Con todo gusto, José Luis. Los sistemas de reducción de riesgos de contaminación están dentro de la Ley Federal de Sanidad Vegetal y se definen como medidas y procedimientos que ha establecido la Secretaría para garantizar que durante toda la producción primaria de los vegetales, estos se obtienen bajo condiciones sanitarias a reducir la contaminación física, química y microbiológica a través de la aplicación de las buenas prácticas agrícolas. Y entonces, aterrizando, las buenas prácticas agrícolas son un conjunto de medidas higiénico-sanitarias mínimas que se realizan en el sitio de producción primaria de vegetales para asegurar que se minimiza la posibilidad de la contaminación que bien referí, tanto física, química como microbiológica de un vegetal o un producto fresco durante su esquema productivo. Los sistemas de reducción de riesgos de contaminación confluyen en 15 módulos de ejecución. Los puedo anunciar de manera muy breve, si me permiten. Claro que sí. Gracias, qué amable. Son 15 módulos de ejecución que nos permiten cuidar cada uno de los procesos productivos y va desde el registro de la unidad de producción, donde se tiene que dar toda la información correspondiente de cada uno de los pasos, la infraestructura productiva, la higiene, el manejo de fauna doméstica y silvestre, capacitación y desarrollo de habilidades, auditorías internas, una validación de procedimientos, una trazabilidad, el historial de la unidad productiva, uso y manejo del agua, fertilización, buen uso y manejo de agroquímicos, buenas prácticas de cosecha, empacado y concluye con el transporte. Como ustedes pueden ver, son 15 módulos que confluyen en el sistema de reducción de riesgos de contaminación y que cada uno de ellos está compuesto por un plan técnico que permite describir cada una de las acciones que se realizan desde el registro de la unidad hasta el transporte, que es del módulo 1 hasta el 15. Ahora, maestro Lara de la Cruz, esto implica que cualquier productor agrícola
que pretenda exportar sus productos a Canadá, tendría que acercarse primero con el Senacica para que Senacica lo ponga en contacto con su contraparte canadiense y de esta manera el productor sepa todos estos elementos que usted nos acaba de mencionar. Supongo que sin su cumplimiento y demostración correspondiente, pues dicho producto no podría ingresar a este mercado tan importante. Es correcto, querido José Luis. Si bien es cierto, hay que destacar, el sistema de reducción de riesgos de contaminación es un programa voluntario. No obstante, aquel exportador que decida que su producto deba ingresar a Canadá, debe acercarse al Senacica, lo puede hacer a través de nuestros organismos auxiliares de sanidad vegetal. Hay un organismo en cada entidad federativa, donde pueden tener un acompañamiento de cada uno de los módulos de ejecución que he enunciado con anterioridad, y posterior a ello, lograr la certificación que emite la Secretaría de Agricultura a través del Senacica. Esto implica también que el productor debe de estar familiarizado primero con las buenas prácticas agrícolas para de este punto partir al sistema de reducción de riesgos sanitarios. Es correcto, tú mencionabas de ya cuántos años llevamos con tratados de libre comercio, y si bien es cierto, la inocuidad, el sistema de reducción de riesgos de contaminación es un programa relativamente joven, tiene un andamiaje bastante fuerte, las buenas prácticas agrícolas se vienen implementando ya de muchos años, y entonces quiere decir que hoy por hoy los productores y más los exportadores de productos como cilantro y melón están muy familiarizados con lo que son las buenas prácticas agrícolas, los sistemas de reducción de riesgos de contaminación y por tanto la certificación que emite la Secretaría de Agricultura a través del Senacica. Maestro José Luis Lara de la Cruz, nos permite, vamos a una breve pausa y continuamos platicando de este tema que me parece fundamental que lo conozcan nuestros amigos productores, sobre todo aquellos que estén interesados en exportar a Canadá. Sabemos que el intercambio comercial con este país también es importante, no alcanza el nivel que se tiene con el de los Estados Unidos, de que más del 80% del comercio agroalimentario se da con nuestro vecino país inmediato, pero Canadá también resulta ser un mercado muy, muy atractivo, un mercado que reconoce bien la calidad de los productos mexicanos. ¿Nos permite un instante? Con todo gusto. Gracias. Vamos a esa pausa. Está usted en Acústica Rural. Recuerden, nos puede escuchar a través de la cadena de Acústica Radio en gran parte de la República Mexicana. También un saludo muy cordial a nuestros amigos que nos siguen por Albavisión a través del canal 13.1 en diferentes estados de la República Mexicana. Y para quien así lo desee, nos puede seguir por Facebook en la página de Acústica Noticias y también en internet en Acústica Noticias. Vamos a esa pausa y continuamos con más información. Y continuamos, amigos de Acústica Rural. Somos la primera cadena de radio rural en México y continuamos platicando con el maestro José Luis Lara de la Cruz, un funcionario destacado del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria. Maestro de la Cruz, pues continúa usted explicando al auditorio de Acústica Rural la importancia de ceñirse a todos estos mandamientos, y quiero aprovechar para hacerle una pregunta. ¿Son diferentes las legislaciones que tienen nuestros vecinos del norte, tanto Canadá y Estados Unidos, respecto a este tema de la reducción de riesgos sanitarios? Muchas gracias, querido José Luis. Mira, son muy afines las legislaciones, evidentemente respetando los principios que rigen cada uno de los países, pero técnicamente hablando, los sistemas de inocuidad son muy similares. Asimismo, nuestro sistema de reducción de riesgos de contaminación cumple perfectamente con lo que establece la legislación tanto de Estados Unidos como de Canadá. Ciñéndonos en el tema de Canadá, muy importante mencionarles, quisiera resaltar que de los módulos de ejecución de los sistemas de reducción de riesgos de contaminación nos rigen principios técnicos que rigen a todos los sistemas de inocuidad y no es la excepción de Canadá. El primero es la prevención como tema principal. Después es demostrar que la eficacia de los tratamientos que se aplican en las unidades productivas cumplen con para lo que son diseñados. Después es establecer las medidas de control y función de cada uno de los procesos productivos.
esas medidas de control deben ser eficaces en el lugar donde se esté originando la probable contaminación. Después de ello, es buscar las soluciones integrales acorde a las condiciones productivas. Entonces, debemos evaluar y vigilar que esas medidas de control aplicadas han sido eficaces y finalmente debemos de generar evidencia que demuestre que esa eficacia de las medidas de control aplicadas realmente funcionan y son aplicables en los sistemas productivos. Son los principios técnicos que rigen los sistemas de reducción de riesgos de contaminación y que una vez hecho una evaluación también con los sistemas canadienses, cumplimos y estamos de manera muy homologada a lo que está exigiendo la regulación canadiense. Por ello, queremos invitar a los productores a que se sigan sumando a los sistemas de reducción de riesgos de contaminación con la confianza de que están cumpliendo con nuestra normatividad nacional y evidentemente con la legislación internacional, en este caso la canadiense. Maestro Lara de la Cruz, si nos puedes comentar, los productores que ya exportan, el monitoreo que hacen ustedes para contaminantes a través del Senacica, ¿cómo se está regulando en esas unidades de producción? Con todo gusto, querido Armando. Mira, nosotros tenemos un programa nacional de monitoreo de contaminantes y residuos en vegetales. Específicamente nos sentimos muy contentos porque los productores han hecho su trabajo, han hecho su labor. Este programa nacional lo que nos permite es medir si las medidas que están implementando en las unidades productivas son eficaces y de encontrarse alguna desviación a la implementación del sistema de reducción de riesgos de contaminación, evidentemente tomamos medidas de control y de prevención. En este caso, como lo mencioné, el principio fundamental del sistema de reducción de riesgos es la prevención. Como todo sistema productivo puede llegarse a dar alguna desviación o alguna contaminación. Sabemos que no trabajamos bajo sistemas totalmente controlados y entonces el programa nacional nos permite eso, identificar si pudiese haber alguna contaminación para tomar una medida de control y afortunadamente gustosos podemos decirle que las y los productores de nuestro país han hecho su trabajo. A ese respecto, maestro Lara de la Cruz, el productor se ciñe a lo que marca este programa de reducción de contaminación sanitaria en sus unidades productivas. Esto tiene que someterse a una evaluación de técnicos del Senacica y esto implicaría que le extendieran algún certificado que tendría que demostrar ante las autoridades canadienses para que su producto pueda entrar a ese país. Es correcto, los sistemas de reducción de riesgos de contaminación se implementan a través de profesionales aprobados por la Secretaría a través del Senacica, que se encuentran en los comités estatales de sanidad vegetal y algunos otros en el libre ejercicio de la profesión. Los productores y productoras se ven beneficiados ya que el programa es a través de los comités, tienen asesoría técnica, tienen capacitación, cuentan con apoyo a la infraestructura, y esto les permite la implementación de los sistemas de reducción de riesgos de contaminación. Una vez que han implementado los 15 módulos de ejecución, son sujetos a una auditoría interna que le hace un profesional y posteriormente a una evaluación de un tercero especialista también aprobado por la Secretaría a través del Senacica. Una vez que demuestran el cumplimiento, esto es el 100% de la implementación de los sistemas de reducción de riesgos de contaminación, ya que como todos sabemos, la inocuidad es única, se tiene o no se tiene, no puede ser parcial. Una vez que se cuenta con el sistema de reducción de riesgos de contaminación, efectivamente son sujetos a obtener el certificado en materia de sistemas de reducción de riesgos de contaminación que otorga la Secretaría a través del Senacica, pero quiero destacar algo que hemos platicado con la autoridad de Canadá, en este caso la CFIA, para que tengan también esa confianza y esa certeza. Gracias a la muy buena relación que tenemos con la CFIA y el Senacica, la Secretaría de Agricultura, la CFIA nos pide lo siguiente: con que la empresa esté en el directorio de empresas certificadas en sistemas de reducción de riesgos de contaminación, al ingresar el producto a Canadá, los inspectores de la CFIA lo que hacen es revisar el directorio de las empresas certificadas y en este caso buscar que la empresa se encuentra dentro del directorio y por tanto puede ingresar su producto con la confianza que tenemos entre México y Canadá, Agricultura, Senacica, CFIA, para que CFIA diga, esta empresa está certificada por el Senacica, por tanto tiene los sistemas de reducción de riesgos, cuenta con el sistema de inocuidad canadiense y puede ingresar a nuestro país. Insisto,
hoy aplica solo para melón cántalo y para cilantro. Ahora, maestro Lara de la Cruz, no sé si tenga usted las cifras de a cuánto asciende el intercambio comercial entre México y Canadá, y también preguntar, ¿son recíprocas las medidas? Es decir, los productores canadienses de hortalizas y vegetales que pudieran llegar a México también tendrían que mostrar este certificado de sistema de reducción de riesgos sanitarios. Con todo gusto, querido José Luis, mira, hoy día México es el 12º lugar en producción mundial de alimentos. Es el 11º en producción mundial de cultivos agrícolas. Canadá es nuestro tercer socio comercial, importantísimo, lo decías bien, si bien Estados Unidos es el primero, Canadá es el tercero. Hoy existen 13 tratados de libre comercio con 52 países y un mercado potencial de alrededor de 1.353 millones de personas que participan en ello. Esto es, el 75% del total de divisas por la venta al exterior de productos agroalimentarios de México corresponden a su valor comercial en estos principales socios comerciales. Tenemos muchísimos, afortunadamente, pero dentro de los 3 primeros se encuentra Canadá. Si bien es cierto, la reciprocidad en la aplicación de medidas de inocuidad tiene que ser de ambos países, hoy por hoy tenemos identificados que los productos que son ingresados a nuestro país, que importamos, también deben de cumplir con medidas higiénico-sanitarias, en este caso con medidas de inocuidad. Maestro de la Lara, México cuenta, bueno, ya lo has comentado, cuenta con esa infraestructura de laboratorio de referencia para hacer todo este monitoreo de productos contaminantes en vegetales o otros productos. Sí, querido Armando, justamente el seminario que tuvimos la participación del Centro Nacional de Referencia de Plaguicidas y Contaminantes. En este intercambio de experiencias de expertos técnicos participaron personal del Centro Nacional y personal de la CFIA, donde platicamos cuáles eran los alcances para hacer un programa nacional, y con ello, efectivamente, Canadá pudo dar fe de que el Centro Nacional del Senacica, de la Secretaría de Agricultura, cuenta con la infraestructura y los medios necesarios y las metodologías para poder dar una respuesta a lo que requiere nuestros productores y a lo que requiere el país canadiense. Ahora, maestro Lara de la Cruz, entiendo que el cumplimiento de estas medidas de reducción de contaminación sanitaria en alimentos, el cumplirlo implicaría también que estos productores no únicamente pudieran acceder al mercado canadiense, sino que el hecho de que una unidad productiva cuente con estas etapas les permitiría entrar a mercados tan exigentes o quizá un poco más exigentes que el canadiense. Es correcto. Hemos trabajado con diversas autoridades a nivel internacional. Yo quisiera destacar 2 puntos que mencionas bien, querido José Luis. El cumplir con la regulación y el sistema de reducción de riesgos de contaminación, en primera instancia les permite acceder a mercados en nuestro país, a nivel nacional. Hemos firmado, como ustedes saben, el convenio Senacica-ANTAD, donde solamente las empresas certificadas por la Secretaría de Agricultura a través del Senacica pueden ingresar a esta iniciativa Senacica-ANTAD a través del convenio que fue firmado. Aquellas empresas que no lo están difícilmente van a poder acceder a esta iniciativa. Y aún así, los países a nivel internacional están demandando, los consumidores cada día más estamos demandando que los alimentos que llegan a nuestra mesa tengamos la certeza de que están producidos bajo buenas prácticas agrícolas y en este caso bajo un sistema de reducción de riesgos de contaminación. Es fundamental saber que a nivel nacional e internacional cada día más la exigencia va incrementándose y por ello contar con el respaldo del gobierno, y en este caso la Secretaría de Agricultura y el certificado que emite Senacica, es algo fundamental para nuestras productoras y nuestros productores mexicanos. Maestro Lara de la Cruz, los productores que estén interesados en adherirse, en sumarse a este esquema de reducción de riesgos sanitarios, ¿en dónde pueden encontrar información para comenzar este proceso, cumplirlo y poder mejorar sus expectativas comerciales? Yo los invitaría a que visiten nuestra página electrónica del Senacica,
específicamente en la Dirección General de Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera, pueden encontrar ustedes toda la información necesaria. Asimismo, hay un directorio de los organismos auxiliares de sanidad vegetal, donde en cada entidad federativa hay un organismo donde pueden acercarse para que les den toda la información requerida, y por supuesto quedamos nosotros a su entera orden para cualquier duda e información que requieran. Pues maestro José Luis Lara de la Cruz, muchísimas gracias por esta entrevista, en verdad se lo apreciamos. Gracias a ustedes, un gusto saludarlos, saludar a todo el auditorio, les mando un fuerte abrazo y quedamos como siempre a la orden. Claro que sí. José Luis Lara de la Cruz, director de Inocuidad Agroalimentaria, Operación Orgánica y Plaguicidas de Uso Agrícola del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria. Está usted en Acústica Rural, vamos a una pausa y continuamos con más información. Siga usted con nosotros, se lo apreciamos mucho y deseamos que este programa sea de utilidad para usted. En un instante volvemos. Seguimos adelante, amigos de Acústica Rural, la primera cadena de radio rural en México. Y como cada semana, siempre nos da muchísimo gusto platicar con el licenciado Miguel Michel, nuestro especialista en finanzas agropecuarias, en este mundo muy dinámico, económicamente hablando. Siempre hay temas a desarrollar. La economía es un ente que se caracteriza precisamente por su dinamismo, por su cambio constante, por su adaptación, por su evolución. Y claro, los mercados agrícolas no están exentos de este movimiento económico. Así es que, Miguel, como siempre, nos da mucho gusto saludarte. Muy buenos días. ¿Qué tal, José Luis, Armando? Muy buenos días a ustedes, a todo nuestro auditorio. Un gusto saludarlos y saber que están bien. Si nos podemos ver, si nos podemos escuchar, es sinónimo de que estamos bien. Afortunadamente, poco a poco, cada vez vamos viendo una mayor recuperación económica y una mayor recuperación de la normalidad que nos hizo perder este virus desde el año anterior a lo largo y a lo ancho de todo el mundo. En México, afortunadamente, también las campañas de vacunación siguen evolucionando, los grupos de edad más vulnerables prácticamente ya cubiertos, eso sí, destacando que fue posible para todos aquellos que decidieron hacerlo así, porque también sabemos que muchos adultos mayores tomaron la decisión de no llevar a cabo su vacunación por la razón personal que ellos deciden. Perdón, Miguel, bueno, perdóname que te interrumpa. Sí. Y escuchaba hace unas horas que en Estados Unidos hay un pequeño repunte de la pandemia del coronavirus y que precisamente son esas personas que dijeron: yo no me voy a vacunar. El coronavirus no es un aumento constante, notable, pero sí las personas que están llegando a los hospitales en varios estados de la Unión Americana es precisamente por esa razón. Sí, justo, qué bueno que lo destacas, José Luis, porque ahí está la importancia de sí ponderar y de sí informarnos de buena forma y saber que las vacunas que existen y que están disponibles van a ser en beneficio de nuestra salud y en beneficio de toda la sociedad, para su funcionamiento y para su recuperación económica. Así que el esfuerzo es de todos, tenemos que seguir esperando a que lleguen todas las vacunas disponibles. Creo que en ese sentido el esfuerzo que ha hecho el gobierno federal de tratar de tener acuerdos con diferentes países, con diferentes casas farmacéuticas para poder tener la mayor cantidad de vacunas disponibles, no importando que solo sean de una, sino teniendo todo un portafolio y un abanico de posibilidades. Eso ha hecho que México, como una de las economías más importantes de la región y de Latinoamérica en especial, esté pudiendo avanzar poco a poco y que se vaya recuperando cada vez más de manera mucho más consistente e importante. En este sentido, para apuntarlo y aprovechar en este espacio el comentario, llevamos ya también una recuperación importante de los empleos formales que se perdieron. En total fueron más de 1.117.000 los empleos que se perdieron a causa de la crisis del COVID. Ahora hay que destacar de empleos formales, esto quiere decir los empleos reportados hacia el Instituto Mexicano del Seguro Social. De todos ellos,
hasta ahora ya se han recuperado más de 610,000 empleos. Todavía hay un buen trecho, hay prácticamente 500,000 de empleos de déficit que nos causó o que nos dejó esta crisis sanitaria, y que poco a poco seguimos avanzando en la recuperación de estos empleos, y poco a poco tendrá que venir la recuperación también de muchos negocios que tuvieron que bajar la cortina a causa de esta crisis sanitaria, que evidentemente en el momento en el que nuestra movilidad, en el que nuestra rutina habitual fue modificada, es que se fueron perdiendo todas estas actividades productivas. Y bueno, también hay algo muy importante a destacar, y es tratar de hacer un pequeño resumen de qué pasó y cuáles fueron las reacciones que ya tuvimos claridad a raíz de las elecciones que vivimos el fin de semana antepasado. Y ahora ya empezamos a ver cómo fueron reaccionando todos los mercados, e incluso cuál ha sido su evolución a lo largo de los días. Afortunadamente el tipo de cambio se mantuvo estable, incluso el peso pudo tener una ligera apreciación en su cotización frente al dólar. Los mercados financieros nacionales tuvieron una estabilidad, incluso han tenido un comportamiento positivo, muy positivo, teniendo una evolución, una ganancia en el índice hasta más o menos de un 1.67%. Esperamos que sigan teniendo todavía este comportamiento los mercados. También tenemos que destacar cuál puede ser la previsión que se puede tener respecto a la tasa de interés de referencia de Banxico. El común de los analistas coincidimos en que Banxico no va a seguir con el recorte de la tasa, va a seguir manteniendo la tasa ahorita estable, principalmente porque las presiones inflacionarias que está viviendo el país son muy importantes, y esto nos obliga y amerita a que se mantenga una cierta cordura en no seguir disminuyendo la tasa de referencia, es decir, no seguir haciendo el dinero un tanto más barato. También tuvimos anuncios muy importantes la semana pasada que impactaron o pudieron haber impactado a los mercados financieros, pero afortunadamente los mercados recibieron bien la noticia de un nuevo nombramiento del secretario de Hacienda por parte del presidente de la República, entrando Rogelio Ramírez de la O a la Secretaría de Hacienda. Recordemos a Rogelio Ramírez como uno de los asesores económicos más importantes que tiene el presidente López Obrador, y que finalmente sí decide tomar esta propuesta del presidente y encabezar ahora la Secretaría de Hacienda. Y a la salida de Arturo Herrera como secretario de Hacienda, el presidente anunció que para la próxima renovación del gobernador del Banco de México, el candidato que él estará postulando para el Senado, porque recordemos que para este cambio el presidente simplemente sugiere una terna, o en este caso a un candidato, y el Senado es quien tiene que aprobar o ratificar esa postulación que hace el presidente de la República. Entonces, afortunadamente, los mercados lo vieron como decisiones sensatas, como personas de experiencia que siguen llegando o que se siguen moviendo en el entorno para todos los cambios económicos, y eso hay que celebrarlo también, porque ayuda a que la economía no tenga ningún retraso y que también los mercados nos sigan viendo con buenos ojos. Y en ese sentido también se ha dado un nuevo diálogo entre el presidente y los empresarios, y simplemente es manteniendo esta relación, o procurando mantener esta relación, este diálogo, y anunciando que solo vienen 3 reformas más importantes, y que pues le tengan confianza. Eso es lo que le pide el presidente a los empresarios, ese voto de confianza, y que se siga reactivando la inversión económica en nuestro país, que se siga reflejando esa inyección de capitales para que la economía se pueda seguir moviendo,
porque como bien lo hemos señalado, la economía no solo se puede mover con la acción del Estado, sino también fundamentalmente con la participación de los privados, y esta solo se puede dar cuando se logra generar un mecanismo de confianza, de que los capitales que se inviertan pueden tener certidumbre jurídica y un clima económico, político y social de estabilidad. Y por otro lado, para tratar de cerrar con dos notas de nuestro sector, seguimos padeciendo desgraciadamente una terrible sequía en todo el país. Nuestro país está atravesando, principalmente el noreste de nuestro país está sufriendo cada vez más una terrible crisis de sequía. Con las lluvias que se han presentado en el centro y en el sureste del país, se han podido recuperar muchas de las presas, pero los estados del norte y algunos estados del Bajío siguen teniendo una terrible carencia del vital líquido. Es por ello que nuevamente me gustaría hacer un pequeño paréntesis para seguir conminando para que se impulsen las políticas públicas adecuadas en materia de los recursos hídricos del país. Hacen falta muchas obras de infraestructura, de mejoramiento de la infraestructura que ya tenemos y otras tantas para poder desarrollar todavía mejores cuencas hídricas para nuestro país. Y en el mismo sentido, seguir impulsando un uso mucho más racional en el sector agropecuario del uso de toda el aprovechamiento que podemos hacer de este vital líquido. Por eso la invitación a todos nuestros amigos productores a que sigan invirtiendo en sus parcelas, en sus cultivos, para tener un uso mucho más racional y establecer sistemas de riego que optimicen cada gota que se utiliza en el campo. Uno de los grandes factores que podrán ayudar a todo el mejoramiento y el aprovechamiento del agua que tenemos es que en el campo se racionalice y se mejore el aprovechamiento de este líquido. Y finalmente, para cerrar, no dejar de recordar también las grandes volatilidades que seguimos viviendo en el mercado de maíz. Lo que debemos de recordar es que prácticamente todo este año vamos a seguir sufriendo un alto cambio en la cotización del maíz en los mercados internacionales, principalmente porque en Estados Unidos han tenido muchos problemas en toda la franja del maíz para poder tener los niveles de rendimiento y de producción que se esperaban, así también como de los inventarios que siguen existiendo disponibles en Estados Unidos. Simplemente recordar en el periodo de marzo a mayo se ha tenido un cambio en los precios de un aumento hasta del 18%. Esto simplemente nos hace ver qué tan volátil está el producto y qué tan fácilmente estaremos experimentando en los próximos meses estos cambios. Mientras sigamos teniendo grandes cambios en el clima, el precio del maíz seguirá sufriendo grandes cambios en su cotización. Miguel, ¿nos permites unos segundos? Vamos a una pausa y regresando concluimos con tu comentario. Claro que sí. Gracias. Vamos a una pausa. Gracias por estar con nosotros en Acústica Rural. Continuamos, amigos de Acústica Rural. Estamos conversando con el licenciado Miguel Mitchell, nuestro especialista en finanzas agropecuarias. Miguel, permíteme hacerte el siguiente planteamiento. La llegada del nuevo secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, ¿implicaría algún cambio en política para el campo, concretamente en la constitución de esta nueva financiera para el desarrollo rural? Y segundo, Miguel, dentro de tu expectativa nos dices que no se prevé que bajen las tasas de interés del Banco de México, tampoco podrían subir. Así es, tratando de responder en orden o mejor dicho, estructuradamente, a la pregunta del cambio en las tasas de interés. Efectivamente, yo no veo que ahorita pueda hacer el Banco de México
un cambio a la alza en las tasas, porque es este dilema en el que tiene que entrar el banco muchas veces, en donde tiene que cumplir con su misión principal, que es buscar un control de la inflación, un control en los precios, y sabemos que ahora se ha estado alejando de la meta que se plantea el Banco de México entre un 3 y un 3.5%. Se está estimando que pueda llegar hasta más allá del 5%, de un 5.2, 5.1% puede llegar a ser la inflación de este año. Por eso es difícil que pudieran tener algún incentivo en disminuir la tasa. Si la inflación la tuviéramos controlada, hubiera podido seguir esta andanada de disminución en la tasa de referencia de Banjico, pero tampoco, precisamente por toda la recuperación económica que se requiere en el país, se avisora que puedan entrar con una alza en la tasa de referencia. Recordemos que ahorita estamos sobre niveles del 4.2%, 4.25%, y en ese sentido creo que nos vamos a mantener por lo menos en las próximas juntas mensuales del Banco de México. Por el otro lado, yo celebro en lo personal la entrada de Rogelio Ramírez de la O. Me parece que una de las grandes cualidades que tiene es una persona conocida en los mercados, es un economista muy sensato, que tiene una visión muy importante sobre el crecimiento económico, y yo creo que por eso es una de las entradas importantes. Es alguien que sí mantiene un diálogo franco con el presidente y que el presidente lo escucha, entiende y confía en él. Entonces, yo creo que será importante esta interacción. Pensar, atendiendo a tu puntual pregunta, pensar en que ahorita con su llegada se puede desempolvar y rescatar el proyecto que ya se tenía de la Financiera Nacional, todavía me parecería aventurado creer que con su llegada ese proyecto se puede desempolvar. Sin lugar a dudas, una de las visiones que tendrá el nuevo secretario es tratar de apuntalar la economía a través de la banca de desarrollo. Pero ¿cómo será ese gran proyecto de poder apuntalar la economía a través de la detonación del crédito vía la banca de desarrollo en conjunto o engranándose de buena forma con el sistema financiero mexicano? Ahí todavía es un proyecto que nos hace falta estudiar y entender. Sabemos solo en grandes líneas que la banca de desarrollo será uno de los ejes para poderla apuntalar, pero todavía nos hace falta información y detalles para saber de qué manera lo podrán o lo querrán instrumentar. Y ya por último, Miguel, destacar la volatilidad en el precio internacional del maíz, que pues lamentablemente depende de las condiciones del clima en Estados Unidos y en México y en otros países productores, concretamente Brasil y Argentina. Es correcto, seguiremos viviendo estas volatilidades en tanto y cada vez, y creo que nos tenemos que ir haciendo esa idea, cada vez va a ser más, porque al no tener avances muy concretos en todos los países del mundo en donde estemos tratando de frenar el cambio climático lo vamos a seguir viendo, lo vamos a seguir evolucionando. Si no hacemos algo pronto, muy, muy probablemente cada año serán cambios climatológicos un tanto más agresivos y por lo tanto nos estarán generando condiciones en los precios de los granos básicos y de todos estos commodities mucho más presentes. Así que tenemos que estar preparados para ellos y para eso también nuestros productores deben de estar cubriendo sus cultivos con futuros, ¿no? Empezar a entender, y es un trabajo que tenemos pendiente en este espacio, el poder explicar un poquito más cómo funcionan las coberturas de precios en los mercados para que ellos puedan también protegerse. Miguel, muchísimas gracias como siempre por tu comentario. Al contrario, un abrazo para ustedes y muchas gracias. Gracias, buen día, Miguel. Pues ahí tiene usted el compromiso que hace nuestro especialista para que en futuras emisiones de Acústica Rural le demos a conocer a usted cuál es el comportamiento de estos mercados de futuros y las coberturas para los precios del maíz. El maíz, un commodity,
un grano que pues tiene una importancia en todo el planeta, principalmente para la alimentación humana, y qué decir la importancia que tiene, Armando, para la generación de alimentos para el ganado. Y otras especies, por supuesto. Así es, José Luis, es un alimento, pues, el maíz que tenemos nosotros para la alimentación humana. Nuestras expectativas de crecimiento se han venido desarrollando en los últimos años. Hoy ya no importamos tanto maíz como hace unos años. Maíz blanco. Así es, José Luis, ya nos importa tanto. Y los precios, como tú dices, hoy la volatilidad de los precios, cuántas toneladas se han producido por hectárea en las diferentes zonas de la República Mexicana. También hablamos de una zona con una producción grande, que es el estado de Sinaloa, que hoy tiene una producción que va de 12 a 15, 20 toneladas por hectárea. Y esta reducción en algunos lugares también, sequías, exceso también de aguas que se han tenido algunos estados de la República Mexicana, José Luis. Y por otra parte, también pues vamos a estar atentos a este otro tema que comentaba nuestro especialista, en el sentido de que la sequía en algunas regiones de la República Mexicana, en el noroeste, en norte y noreste de la República, pues continúa causando estragos, Armando. Así es, José Luis. Vemos el estado de Tamaulipas, José Luis, y también un productor de maíz, que también hoy con problemas de sequía se ha dificultado el estado, como lo comentamos, el estado de Sinaloa, la parte occidental de la República Mexicana también, José Luis. Y también interesante lo que platicamos con el maestro José Luis Lara de la Cruz del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria. Atención, productores que quieran exportar al Canadá, hay buenas oportunidades, es un mercado muy exigente, pero hay que estar presentes, hay que estar muy atentos con estos sistemas de reducción de riesgos de contaminación en la producción de los alimentos. Concretamente, para aquellos que quieran exportar cilantro y melón a los Estados Unidos, acérquense con el Senacica para que conozcan cuál es la reglamentación precisa de lo que implica enviar estos alimentos a ese país del norte de nuestro continente, hermano. Así es, José Luis, llevar las buenas prácticas agrícolas, estos productores amigos aquí también del estado de Puebla, Coahuila, Durango, que son productores también de esta curubitácea, que son el melón. Esas buenas prácticas, ese buen manejo de sus productos, residuos y los contaminantes, que pues a lo largo de varios años han recibido también esta capacitación, y amigos que ya están preparados para llevar su producto a otros lugares del mundo, José Luis. Y reiterar que hay 15 medidas que se deben de cumplir para garantizar que el sistema de reducción de riesgos de contaminación lo cumple nuestra unidad productiva, desde el mismo diseño de las instalaciones, desde la calidad de la tierra que utilizamos, la calidad de la semilla que se va a utilizar, el hecho de establecer una barda perimetral, el hecho de impedir el contacto de nuestros cultivos con la fauna del exterior, ya sea aves, mamíferos, roedores u otra clase de vectores que pudieran contaminar nuestro cultivo. Es importante considerarlo, el tipo de fertilizantes, el tipo de plaguicidas, el tipo de herbicidas que vamos a utilizar, la sanidad que debe de tener el personal que utilicemos. En fin, Armando, es un encadenamiento, pero es un encadenamiento virtuoso. Si cumplimos con toda esta legislación en materia de reducción de riesgos de contaminación, vamos a obtener un producto sano e inocuo que va a poder entrar sin problemas a mercados tan exigentes como Estados Unidos, Canadá, Europa, Japón, otros países de Asia, incluido China, Armando. Así es, José Luis, aquí lo importante es la infraestructura que tiene México para dar ese monitoreo, regulación de todos
lo que tú has comentado, para tener un producto de excelente calidad, donde se ven las normas, la inocuidad, la rastreabilidad de esos productos, que yo creo que es esto que es México tiene firmas diferentes países con el comercio exterior, y esto, la calidad de estos productos nos ha llevado a estar en muchos países, en todos los continentes, José Luis, el producto mexicano, por esa calidad que se tiene, esas normas, esa regulación, ese monitoreo que se les da en los campos de cultivo, y también los laboratorios que se tienen de referencia para llegar con estos productos y llevarlos al exterior. Y destacar lo que mencionabas, Armando, la rastreabilidad, es decir, saber cuál es el origen del producto, cuándo se sembró, en dónde se sembró, quién es el productor responsable, el manejo en el uso de los agroquímicos, la reducción de los riesgos sanitarios, también muy importante. Y otro aspecto que también se debe de considerar, y que lo destacó José Luis Lara de la Cruz, el transporte que utilizamos, Armando. Ese transporte también tiene que estar libre de posibles riesgos de contaminación. De nada sirve que nuestro producto salga sano de la granja si al llegar al transporte habría manera de que se contamine, Armando. Y el personal humano, José Luis, es una de la parte más importante, una parte que el productor, el factor humano, están conscientes del trabajo que están haciendo para llegar ese producto que salga del exterior. ¿Por qué? Porque también el manejo de los salarios es diferente. Sí, así es, Armando. Bien, pues estamos llegando a la parte final de Acústica Rural. Muchísimas gracias, Armando. Gracias, José Luis. Excelente día y provechoso. Y como siempre, agradecemos mucho al equipo técnico y de producción de Acústica Rural su valiosa asistencia. Muchísimas gracias, y recuerde, estamos en radio, en televisión, a través de Albavisión, en Facebook e Internet. Muy buen día.